Bien, ahora hablaremos de lo que son sistemas de archivos. Ustedes ya saben quién presenta. Vamos a ver la tabla de contenido. La tabla de contenido vamos a ver qué es un archivo, la importancia de los archivos, formato de archivos, partes de un archivo, extensión de un archivo y qué es un directorio. Y por último vamos a ver algo de ficheros. Un archivo o fichero informático es una secuencia de bytes que son almacenados en un dispositivo. Un ejemplo que tenemos de archivo es Microsoft Word o Microsoft Excel. Bien, esta definición es sustraída de Wikipedia. ¿Qué importancia tienen los archivos? El origen de la informática es tratar la información dándole entrada, procesamiento y salida. Eso es la base fundamental de la informática. Entrada, procesamiento y salida de la información. Juegan un papel protagónico a la hora de hablar de informática, ya que en estos se almacenan los datos. Bien, tenemos datos como son nombres, patrones, números de teléfono. Esos datos se convierten en información y se almacenan en un archivo. Y ese archivo es el que nosotros manipulamos. De ahí su importancia. Formato del archivo. Todo archivo se forma por un conjunto de información que a su vez se forma por datos. O sea, tú tienes un conjunto de informaciones, como son direcciones, número de teléfonos, como son, por ejemplo, en el caso de una receta, los ingredientes y eso. Y esas informaciones se convierten en un archivo. Por ejemplo, las informaciones de una receta se pueden convertir a su vez en informaciones de un libro de recetas. ¿Alguien tiene algo que decir? Venancy, tu micrófono, por favor. Continuando, señores. Entonces, la información que contiene un archivo es inmutable, muy importante esto, inmutable. Después de su creación, a menos que sea convertida al tipo de información de cada archivo, se le llama formato de archivo. Por ejemplo, tenemos el archivo de Word. Su formato es de texto. No importa lo que suceda, su formato seguirá siendo de texto. Un archivo no se va a convertir en una imagen, a menos que convirtamos ese formato, por ejemplo, de formato de texto a un formato como el PDF, que sí es un tipo de comprimido de imagen. Tenemos también, por ejemplo, el formato de imagen. Un formato de imagen no se puede convertir en un video, pero sí podemos convertir una serie o secuencia de imágenes, convertirlas en un formato de video. Pero el formato de video no va a pasar a ser un video por sí solo. En ese sentido, la información que contiene un archivo es inmutable. Se puede dañar, puede coger un virus o algo parecido, pero no es que de pronto tú vas a tener de archivo de Word, va a tener archivo de video. Los archivos se dividen en tres partes fundamentales: nombre del archivo, extensión del archivo e icono del archivo. Es muy bueno tener bien claro esto, porque si vemos un documento que no tiene estas características o que no reconocemos la extensión del archivo, podemos estar frente a un virus informático. La extensión de archivos.
La extensión de archivos permite que el sistema operativo identifique qué formato del archivo es el que tiene dicho archivo. La extensión de archivos está ubicada al final del nombre de todo archivo, separada por un punto. Si el archivo no tiene una extensión, el sistema operativo no puede reconocer qué formato tiene este archivo. ¿Qué es un directorio o carpeta? En informática, un directorio es un contenedor virtual en el que se almacenan una agrupación de archivos informáticos y otros subdirectorios, atendiendo a su contenido, a su propósito o a cualquier criterio que decida el usuario. Técnicamente, el directorio almacena información acerca de los archivos que contiene, como los atributos de los archivos o dónde se encuentran físicamente en el dispositivo de almacenamiento. Un directorio es como una carpeta. Árbol de archivos o ficheros. El árbol de archivos es el conjunto de directorios que se comunican entre sí, donde un directorio puede contener múltiples directorios y estos a su vez muchos más. Este árbol nace de una raíz que es el directorio raíz que hablamos anteriormente. Veamos un ejemplo en la diapositiva a continuación. Por ejemplo, aquí tenemos el disco duro que hace el ejemplo, que en la realidad es así, del directorio raíz. Y dentro de ese directorio raíz se encuentran los subdirectorios que se desprenden de esa matriz y conforman todo un árbol de ficheros. Un árbol de ficheros, dependiendo del tipo de sistema de almacenamiento, puede ser de un tipo NTFS o EXT o, por ejemplo, FAT32. El directorio raíz. El directorio raíz es el contenedor principal donde nacen todos los subdirectorios. Dependiendo del sistema operativo, el directorio raíz puede variar su nombre y ubicación. Un ejemplo de esto es el disco C, donde se encuentra alojado su sistema operativo. En resumen, la gestión de la información es objetivo principal de las ciencias informáticas. Dicha información es posible manipularla en forma de archivos informáticos, los cuales se encuentran almacenados en formatos de directorios. Cada archivo informático contiene un nombre, una extensión separada por un punto y se representa mediante un icono. Bien, señores, esa fue la presentación. Ahora vamos a relacionarla.